Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo que esto es lo más importante de la vida en el Señor, que somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Siempre lo diré que es una bendición cada oportunidad que Dios me da de presentarme ante un pueblo que busca a Dios y también ante aquellas personas que están en contra del mensaje, porque ahí nos damos cuenta de que es necesario seguir anunciando el consejo de la palabra del Señor. Quiero orar para comenzar y poder de esta manera dejar un mensaje de bendición a los oyentes. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad y el privilegio que me das una vez más de poder dirigirme a la audiencia pidiendo que esta palabra se haga vida en nosotros. Debemos de reconocer que hay recomendaciones aquí en este libro que indican que tu palabra debe de morar en abundancia en nosotros. Por eso hoy te pido, Padre, que seas propicio a la necesidad de cada persona que va a escuchar la transmisión. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que es una bendición tener este privilegio. Debemos de saber que estamos en una sociedad perversa y como hijos de Dios tenemos que manifestar que nuestra vida es nueva ahora en Cristo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como creyentes tenemos que reconocer que es un deber de nosotros conducirnos manifestando nueva vida. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. O quizá podemos vivir, pero ya no debemos vivir así. Tenemos que manifestar que somos nueva criatura. Y si nos vamos a la palabra, y quiero que me acompañe, en Colosenses capítulo 3, hay unos versículos que son muy conocidos, que los mencionamos, pero antes de eso hay algo más. Y si vemos en Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Muchos mencionan eso. También está en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios abundando en nuestro corazón, fácilmente vamos a hacer uso de la sabiduría que Dios da para aconsejar a aquellas personas que de alguna manera vemos que no están dando fruto, que no están dando evidencia de que son cristianos, de que son personas que ya deben de conducirse de una manera diferente. Entonces, si la palabra de Dios abunda en nosotros, fácilmente vamos a poder exhortar a alguien, obviamente con sabiduría. Entonces, es importante reconocer que hay deberes en la vida nueva en la que estamos
llevando a cabo como hijos de Dios. Y yo quiero que vea las recomendaciones que da el siervo, el escritor de esta carta a los Colosenses. Y si usted se va al 18, dice: casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El deber de una mujer casada es manifestar sujeción a su esposo, respeto, manifestar una conducta de una hija de Dios. Pero no solo a ellas, también a los maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tanto la mujer debe de respetar a su marido como el marido respetar a su mujer. Esto es un deber del creyente porque está en vida nueva. Ahora, el que no conoce de Dios puede tratar a su mujer como quiera. El que no conoce de Dios puede vivir como quiera, pero el que está en Cristo debe de manifestar una conducta diferente, respetar a la otra persona, a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obviamente la enseñanza es para gente que es vida nueva la que está llevando a cabo. Cuando no se conoce de Dios se puede vivir como usted le place, pero en el Señor debemos de saber que hay deberes sociales que debemos manifestar una vida nueva. Entonces, dice a los padres: no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Cuando tratamos de obligar a nuestros hijos, tienen una temporada donde están pequeños fácilmente, uno les puede instruir con la palabra, pero ya llega un tiempo donde ellos ya no quieren escuchar. Y ahí es donde debemos de no desesperar a nuestros hijos, como dice aquí. No exasperéis a vuestros hijos. Tienen una temporada los hijos que ya no quieren escuchar de nosotros. Entonces es la temporada donde va a hacer efecto lo que les sembramos, lo que les instruimos cuando estaban niños. Entonces, ahora dice, para que no se desalienten. A veces queremos obligarlos a conocer del Señor y ya no es así. Ellos tienen que tener un encuentro personal por medio de la fe en Jesucristo. Y ellos tendrán que tener un encuentro personal. Lo que les sembramos en la niñez, que es la palabra de Dios, los va a hacer reconocer, porque van a sentir una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque se instruyeron en el camino de su niñez. Entonces es importante, ¿verdad? En esta nueva vida que tenemos como creyentes, debemos de reconocer que estamos dentro de una sociedad perversa, pecadora, y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Al menos ese debe de ser el anhelo de todo creyente, manifestar una conducta de vida nueva. Entonces, a los siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Esto me interesa mucho mencionarlo, porque recuerdo hace algunos años trabajaba en un lugar donde había muchas personas que hacían cosas a escondidas del jefe y se molestaban conmigo porque yo no participaba con ellos, porque ya en ese tiempo yo ya estaba en el Señor, ya estaba sirviendo al Señor, y mi conducta siempre trataba de manifestar que yo era un creyente, pero muy difícil, porque cuando dice aquí que no sirviendo al ojo, habían muchos de mis compañeros que lo que hacían era que cuando el jefe estaba presente, ellos trabajaban duro, pero tan pronto él se iba, ellos se ponían a hacer nada, a descansar, a pasar el día, las horas. En cambio, como un cristiano, como un hijo de Dios, convencido de que estoy en Cristo, ya no me conducía de la misma manera que ellos. Si yo por ejemplo estaba descansando y todos salían corriendo cuando el jefe venía, yo me quedaba descansando. Y a veces me hallaba sentado el jefe y los demás trabajando. Yo no estaba sirviendo o haciendo las cosas para agradar a mi jefe. Yo estaba haciendo las cosas para agradar a Dios. En cambio, mis compañeros estaban agradando
el ojo del jefe, pero lo que el jefe no sabía es que cuando él no estaba, el único que se ponía a trabajar así sin parar era su servidor. Entonces llegó el momento donde me dijo: ¿por qué todo el tiempo que tú llegas te encuentro descansando? Le digo: porque yo trabajo, esté usted acá presente o no esté, yo trabajo. Y si ahora en adelante usted quiere darme una tarea para realizarla, entonces usted sabrá si yo trabajo o no trabajo. Entonces obviamente estaba en peligro si me ponía a echarle tierra a mis compañeros y decirle: mira, ellos no trabajan. Pero en otras palabras, eso fue lo que le traté de decir. Entonces, bien tremendo es. Pero llegó el tiempo donde fue evidente de que los que eran personas que estaban tratando de engañar al jefe, él con el tiempo se enteró por qué no avanzaba el trabajo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que hay una recomendación aquí en la palabra, cómo debemos de conducirnos en la familia, con nuestros hermanos, con nuestros jefes. Hay recomendación aquí. A veces porque no depositamos la palabra o no le ponemos cuidado es que nos conducimos mal. Entonces dice que no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, cuando hacemos las cosas para agradar a Dios, no importa lo que diga el hombre, porque al fin y al cabo se va a saber quién está trabajando honestamente y quién no. Entonces es una recomendación que está aquí en la palabra: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces la recomendación que yo le doy, que la palabra lo dice, es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que de esa manera podamos enseñarle a otros, para que de esa manera podamos exhortar a otros. Un siervo me recomendó hace algunos años y me dijo: mira, si quieres ser buen maestro, no estudies para enseñar, porque hay muchos que estudian para enseñar, pero no estudian para aprender. Y esto es importante que entendamos, que si la palabra de Cristo mora en nosotros, fácilmente vamos a enseñar, vamos a exhortar a aquellos que no están de acuerdo a la doctrina de Cristo, y no les vamos a lastimar ni les vamos a hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque lo vamos a hacer con la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces es importante que estudiemos o atesoremos la palabra para poder nosotros aprender de ella, y cuando hayamos aprendido de ella, entonces fácilmente le podemos exhortar a alguien que no se está conduciendo en base a la palabra. Entonces es muy diferente a que alguien lo trate de corregir a usted sin haber puesto en práctica la palabra. O sea, le está aplicando un medicamento que él no lo ha experimentado. En cambio, cuando nosotros sabemos que estamos dando una manifestación de una conducta como hijos de Dios, entonces fácilmente podemos exhortar a otros. Por ejemplo, aquí donde habla de los maridos que debemos de amar a vuestras mujeres, con certeza le puedo decir que yo amo a mi esposa, no soy áspero con ella, la trato con respeto, ella lo sabe, pero también yo sé que ella es sujeta como conviene en el Señor. Entonces, con certeza yo puedo decirle a una hermana que está tratando mal a su marido que no sea así, porque es precioso tener a alguien que sea sujeta, amorosa. Y de igual manera, mi esposa, ¿verdad? Ella sabe que yo no soy áspero con ella, que soy cariñoso, que soy responsable en todo aquello que me compete como siervo de Dios, como esposo, ¿verdad? Ahora, mis hijos saben que esta parte donde dice: no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Ellos saben que yo los he tratado
con la sabiduría que Dios me ha dado. Cuando eran pequeños, ellos saben que les instruimos en el camino de la verdad, aunque yo estaba a la distancia con ellos, pero estaba pendiente juntamente con mi esposa de que ellos tuvieran una conducta de niños diferentes. Les instruíamos cómo conducirse en las escuelas con sus compañeros. Por eso ahora que ellos son grandes tienen muchos amigos, porque ellos eran bien tranquilos, eran personas que estaban siendo instruidos en la casa cómo conducirse como niños de hijos de padres que conocen a Dios. Entonces, ahora que están grandes, cuando yo veía la manifestación de ellos, ya de personas adultas, yo ya no podía hacer más que encomendarlos al Señor. Recuerdo que en el 2009, que mi primer hijo ya estaba terminando la universidad, yo llegué y empecé a compartirle la palabra, y mi hijo me decía, bueno, solo le doy 5 minutos. Ya no los quiero escuchar más, 5 minutos nada más, y rapidito. A decirme que me extendiera más en el sermón, que me extendiera más en la enseñanza, que me extendiera más en la oración, a tal grado que ahora él tiene ya una relación personal con Dios. Ahora está mi otro hijo, son 3 hijos. Cada quien se le ha enseñado a que debe de tener una relación con Dios personal. No porque nosotros seamos siervos de Dios, ellos están obligados a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Ellos, si Dios les da la oportunidad, pues el anhelo en mi corazón es pasarle estafeta de fe, y de hecho eso es lo que anhelo, de que ellos sean mejor que su servidor, que su papá. En este caso, yo he orado para que Dios, ¿verdad?, continúe en ellos la estafeta de fe que Él a mí me ha dado. Y yo anhelo en mi corazón que mis hijos sigan después de mi partida, que ellos continúen en ese camino de la fe, donde no son muchos los que quieren caminar. ¿Por qué? Porque no es fácil, obviamente. Entonces, yo creo que esto es lo más valioso del mensaje de hoy, que manifestemos nueva vida dentro de una sociedad corrompida. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que procurar marcar la diferencia, pedirle al Señor que queremos ser ejemplo. Sé que no está fácil, yo soy consciente de eso. No está fácil la situación en este tiempo. ¿Usted cree que era fácil para mí cuando me encontraba en esa circunstancia donde le digo que mis compañeros salían corriendo cuando el jefe venía? Y si yo salía corriendo también, entonces me estaba haciendo igual que ellos, malicioso, sin vergüenza, tratando de agradar solo a los ojos del jefe. Pero en cambio yo dije, si empiezo a conducirme de esa manera, no estoy dando testimonio de hijo de Dios. Entonces, porque la palabra me recomienda que debo de quitarse de mí la malicia, y ese es ser malicioso, mentiroso, hacer creer al jefe que estoy trabajando y estoy descansando. Entonces, yo le hice entender al jefe que yo no necesitaba que él estuviera presente para yo trabajar, y que cuando yo tenía mi momento de descansar, esté él o no esté, yo voy a descansar. Esa es la conducta de una persona que es transparente y que está haciendo las cosas para el Señor. Así es que si usted es uno de los que se pone las pilas delante de su jefe, y cuando él no está, no hace nada, usted no está más que agradando al ojo del hombre, pero al ojo de Dios no, porque Dios lo está viendo que usted maliciosamente está trabajando. Entonces hay gente que, por ejemplo, hay mujeres que delante de las demás personas tratan bien a su esposo. De igual manera hay hombres que tratan bien a su esposa delante de las demás personas, pero delante o en lo íntimo las tratan mal, o los hombres son maltratados, la mujer no le obedece, hacen lo que quieren. Terrible. Entonces, eso ante los ojos de Dios está al descubierto, y eso no es una buena conducta. Así es que lo importante es reconocer que tenemos deberes como nuevas criaturas. Si somos nuevas criaturas, debemos de conducirlo como nuevas criaturas. Si estamos mal, tenemos que reconocer que estamos mal y ponernos a cuenta, porque esto está al alcance de todo aquel que quiere agradar a Dios. Yo quiero invitarle hoy que si su conducta no es buena para con su cónyuge, para con sus hijos, para con sus jefes, aprenda a vivir
en esta nueva vida que tenemos ahora, que es en Cristo, para que entonces, si usted está viviendo en Cristo, no habrá condenación para usted, no habrá vergüenza, no habrá nada que usted pueda sentir de qué preocuparse. Por eso es importante que nosotros aprendamos la palabra para nosotros. Y cuando haya hecho efecto en nosotros, fácilmente vamos a presentarle la enseñanza a otro y decirle, mira, a mí me ha dado efecto esto. A mí me ha dado efecto. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de tener mis papeles legales, una residencia, pero ¿sabe por qué no la obtuve? Porque uno de los jefes no quería a los hondureños. No los quería, era racista, era una persona que tenía algo en contra de los hondureños. Cuando él se enteró que yo era hondureño, empezó a quitarme horas, me bajó el horario. Entonces ya lo que yo hacía a la quincena ya no me alcanzaba para el sustento de mi familia. Tenía que salir de ese trabajo y buscarme otro que me alcanzara. Y yo tenía que, si ya no trabajaba las 40 horas a la semana, que eran 80 a la quincena, ya no me alcanzaba el sueldo. Entonces él halló esa facilidad de darme carrera del trabajo. Entonces dejé abandonado el proceso que me estaban apoyando para mis papeles. Pero llegó el tiempo donde Dios, en su misericordia, nos permitió ser alcanzados por la protección que tenemos ahora, y estamos ahí anhelando algún día tener ya la oportunidad de tener una residencia, si es que a Dios le place. Y si no, pues gracias al Señor, llevo como 20 y algo de viajes misioneros sin aún ser residente todavía. Entonces, quizás he viajado más que algún ciudadano americano. Y esto no lo digo como para vanagloriarme, solo para ver la misericordia del Señor, para manifestarle a ustedes que Dios es misericordioso cuando le servimos, cuando le somos fieles. Y sabe que con el tiempo, esta persona tuvo un fracaso en el matrimonio y tuvo que venir aquí a pedirme consejo a mí, ya como un siervo de Dios. Ya no era yo un empleado, ya no era alguien que estaba bajo su mando, bajo su autoridad, sino que él ya vino a buscar auxilio porque estaba en una necesidad, y tuve que aconsejarlo con el amor de Dios. Imagínense, en otra oportunidad me encontré a uno que había sido mi jefe, que de momento él nos hallaba tal vez en el momento de descanso, llegaba y nos botaba la comida al basurero. Los tiraba el plato de comida a la basura y decía, ustedes no pueden estar comiendo a esta hora. Y aunque fuese mi hora de descanso, sufrí todo eso en el trabajo. Y mire, yo ya estaba sirviendo. Y recuerdo que en una oportunidad fui a una tienda a comprar una cama y me encontré a ese hombre que había sido ese jefe que me había hecho muchas veces botar la comida en la basura. Y lo encontré comiendo, escondido en un basurero, porque perdió su licencia de chef. Ahora él está como un simple cocinero en otro restaurante donde les prohíben comer también, así como él lo hacía con nosotros, y se sintió muy avergonzado cuando me encontré con él, porque se dio cuenta que le estaban haciendo lo mismo que él nos había hecho a nosotros cuando estábamos bajo su autoridad. Pero mire, como creyente, lo único que sentí en mi corazón no fue alegría de verlo pagando lo que él hizo en aquel entonces. Sentí tristeza. Me dio tristeza en mi corazón de ver que hay recompensa para el injusto. Entonces, por eso nosotros no debemos de actuar así. Y hay personas que son cristianos y tienen personas bajo autoridad y se portan como un tirano. Ya no debe de ser así. Si usted es hijo de Dios y tiene personas a su cargo que están bajo su autoridad, trátelos como hijos de Dios. Y si tiene personas que aún no son hijos de Dios, trátelos como hijos de Dios por medio de la fe. Manifieste usted una conducta
como hijo de Dios, donde quiera que usted esté, y de esa manera vamos a marcar la diferencia. Yo quiero despedirme, no sin antes también invitar a aquellas personas que no conocen de este evangelio del que yo estoy predicando, porque esto es para creyentes, para los que tienen una vida nueva, no para los que no conocen del Señor. Uno que no conoce del Señor no va a entender esto. Por eso necesario es venir a Cristo, reconociéndolo como el suficiente Salvador, como el que murió, como el que resucitó para darnos vida eterna. Recuérdese que habrá, después de la muerte, hay vida. Si usted muere sin Cristo, usted desde ya tiene que saber que va directamente a descansar para luego despertar para vergüenza y confusión perpetua. Pero el que se va en Cristo no morirá eternamente. Jesús mismo lo dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. Lo acabo de predicar, es de lo que le dijo Jesús a María. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos una gran oportunidad de conducirnos como nuevas criaturas. Obviamente esto es voluntario, no es a la fuerza, pero sí creo que es lo más hermoso saber que estamos atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay gente que a veces nos critica y nos dice: tan religiosos. Si yo me tomo una taza de café, siempre le digo: Señor, gracias por esta tacita de café. Provéele al que no tiene. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Por todo le doy gracias, por el trabajo. Aun cuando me estoy bañando, le digo: Señor, gracias por esta agüita tan rica que me das para poderme limpiar mi cuerpo, ponerme fresquecito, ponerme ropa limpia y poder salir bien limpiecito. Por todo le estoy dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que debo de dar gracias a Dios en todo. En todo. Y que sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo todo en el nombre del Señor. Porque a Él servimos. No tenemos a nadie más a quien darle gracias, sino que a Dios, porque es el dador de la vida, es el que nos da la oportunidad de vivir tranquilos, reconociendo que si vivimos, somos del Señor, y si morimos, del Señor somos. Sea que muramos, dice el cántico, o que vivamos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, somos del Señor. Yo me quiero despedir orando, dándole gracias a Dios por la vida de cada persona que se conectó, cada persona que ha estado pendiente en las transmisiones de la radio. Ya hace muchos años que estamos en Radio Nazaret transmitiendo los días sábados y domingos, y aquí por las redes pues tenemos ya muchos años también, y es una bendición este medio, porque de esta manera podemos llegar hasta su lugar donde usted tiene acceso a esta transmisión. Y yo quiero que usted aproveche la palabra de Cristo, mora en abundancia en su corazón, para que de esa manera usted pueda vivir diferente y pueda enseñarle a otros que la vida cristiana es nueva vida. Ya no podemos ser igual, porque si usted está viviendo con manifestaciones de una vida vieja, usted necesita ponerse a cuentas ahora mismo. Si usted viene a Cristo hoy, no se va a arrepentir. Dígale: Señor Jesús, reconozco mi pecado, he ignorado tu palabra, pero hoy te recibo como mi Salvador. Si usted le dice al Señor con sus propias palabras que lo acepta como el único y suficiente Salvador en su vida, usted viene a ser nueva criatura, y usted se recordará
que usted sentirá la necesidad de conducirse manifestando vida nueva. Ahora, para aquellos que han perdido la sensibilidad espiritual y han actuado mal, tanto con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus amos, pues hoy es el momento de decirle: Señor, perdóname, no me he estado conduciendo de una manera transparente ante ti. Y quiero pedirte, buen Dios, que me ayudes para cambiar. Quiero ser diferente, quiero manifestar vida nueva de ahora en adelante. Muchas gracias, buen Dios, por el privilegio que me has dado de poder reconocer que he estado mal, pero hoy me pongo a cuenta contigo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, eso es todo lo que se necesita: reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Luego reconocer que si estamos mal, pues ponernos a cuenta. Y eso es todo lo del Evangelio. El Evangelio, el hombre lo hace difícil, pero el Evangelio no es difícil cuando entendemos que comienza por medio de la fe en Jesucristo. Hermano José González, Dios me lo bendiga. Saluditos. Así es que yo me despido, no sin antes decirle que si usted puede transmitirle a otros el mensaje, transmítaselo. Compártalo con alguien, en el muro de alguien. Le va a servir esta palabra, porque Dios no habla por hablar así. Dios habla porque tenemos necesidad. Hay un pueblo que necesita que se le esté exhortando, que se le esté enviando palabra. Yo necesito esa palabra. Yo la atesoro en lo más profundo de mi corazón y espero que los oyentes la atesoren, porque les va a ser muy valiosa. Va a haber un momento que la van a necesitar, esta palabra, y se van a recordar del hermano Moy cuando se encuentren en circunstancias donde es necesario manifestar vida nueva en Cristo Jesús. Dios les bendiga, que les vaya bien, que tengan un resto de la semana bendecido y que Dios les conceda lo que anhela su corazón. Ese es el anhelo de mi corazón, que usted sea bendecido, que sea prosperado en todo. Dios le bendiga.